Hermanos, Recording in progress. como ya lo dijo nuestra hermana, es como orar con la lección divina. Bien, cuando nos adentramos en el mundo de la oración, a veces nos damos cuenta de lo difícil que es escuchar a Dios o saber qué nos responde cuando le ponemos en presencia una consulta y una situación. No es una simple lectura, es una forma de ayudarnos en un obstáculo. Es esa lectura orante de la palabra de Dios a través de la meditación de las Sagradas Escrituras. Dios se revela y nos comunica su plan de salvación para nosotros. Hoy les compartiré esta lección divina, que es un camino del encuentro íntimo con nuestro amado a través de su palabra, tratando a solas con aquel que sabemos nos ama, dice nuestra Santa Madre Teresa. Es una práctica muy querida en nuestra Orden del Carmelo y deseo también compartirlo con ustedes. El objetivo de este tema, de esta charla, es que podamos comprender que la lectio divina es un diálogo amoroso con la palabra de Dios. Es un proceso dinámico, transformador, donde la palabra penetra en lo más profundo de nuestro ser y nos moldea a imagen de Cristo. La semana pasada el padre Benjamín nos decía que el Evangelio es una narrativa, decía él. Se narra elementos vitales que dan vida, que abren un horizonte para tener una experiencia de Dios. Es decir, hay que vivir el Evangelio. Yo le pido por favor a mi hermana que me pueda dar autorización para compartir unas diapositivas. Creo que ya está activado. Ya, muy bien, voy a hacerlo. Muy bien, muy bien. Entonces, como decía hace un momento, es un camino de encuentro con Dios. La fuente de la lectio divina es, como decía hace un momento, son las sagradas escrituras, la sacra página. El Evangelio es nuestro punto de partida y es allí donde nosotros encontramos el corazón de la palabra de Dios y es la liturgia también del día a día que nos guía en la elección de los textos, es decir, cuando nosotros leemos la palabra diaria. Este camino espiritual tiene 4 etapas que las estamos visualizando. Primero tenemos la lectio, que es la lectura. Nos dice ahí que es la observación atenta de las escrituras. No es una lectura rápida, sino es un escrutinio del corazón, donde buscamos que el texto se vuelva un espejo de nosotros mismos. Leemos y leemos y releemos hasta que la palabra se haga familiar y comprendemos lo que está escrito. El objetivo es que el texto se vuelva nuestra palabra. Nosotros en algunos libros que tenemos sobre el pan de la palabra, nos dice, en el término dice, ¿qué nos dice el texto? Es decir, ¿qué nos dice la palabra de ese día? Luego, el segundo paso tenemos la oración, perdón, la meditación. Aquí es cuando nosotros rumiamos la palabra. Es como un ejemplo que pongo yo, es como una oveja que mastica su alimento. Es un proceso
de una apropiación personal donde reflexionamos nosotros sobre el texto y lo actualizamos a nuestra vida. ¿Qué me dice el texto? Repetimos una frase, una palabra clave, permitiendo que la palabra no solamente llegue a mi corazón, a mi mente, sino que también vaya al corazón y se transforme. Este proceso es como decir nosotros una masticación, una digestión de la palabra. Nosotros aquí es cuando vamos viendo que lo que el texto me dice a mí. El paso anterior es lo que nos dice el texto, pero ahora es lo que me dice a mí. Como tercer punto, tenemos en una tercera etapa, tenemos ahí la oración. Esta es nuestra respuesta a Dios, es una conversación íntima con Él. Nuestra oración debe de ser realista, nacida de nuestra experiencia y de los problemas de la vida, como lo hizo el profeta Elías en el Monte Carmelo. La oración es una respuesta a la palabra que Dios nos da, nos dirige. Decimos aquí, dice, le agradecemos y le pedimos con humildad. En la cuarta etapa tenemos la contemplación, que es la elevación del alma a Dios, donde saboreamos su presencia. Fijamos nuestra mirada en Él y vemos la realidad, pero a la luz de su amor, que esto es realmente maravilloso. Es un momento de unión silenciosa, donde el corazón y los ojos se unen en amor. Le damos paso a la escucha. Nuestro santo del Carmelo, San Juan de la Cruz, nos habla de un eterno silencio, Y ese silencio debe ser escuchado, y en ese silencio nosotros escuchamos la voz de Dios en el alma de los carmelos, de los carmelitas, ¿no? De nosotros. Perdón, Silencio. perdón, Rita, disculpa que te interrumpa. ¿Hay posibilidades de que puedas subir el volumen de tu computadora? Claro que sí. Un momentito. Porque nos dicen que casi no se oye. Ay, qué pena. Pero sí se escucha, pero bajito. Quizás arriba, donde está algo que parece un... Ahí. Ahí, estar ahí. Súbele hasta el máximo. ¿Ya? Listo. ¿Cómo? Ya, y ahí ya me salí. Bueno, voy a entrar. Y si puedes, subir un poquito tú el volumen. Yo sé que tú hablas suavecito. Ya, me subí todo. Ahí estoy. Listo. Vamos a ver. Ya. Bueno, entonces, bueno, estábamos en la parte de la contemplación. ¿Sí me escuchan bien ahí? Ya, muy bien. Entonces voy a repetir que decía hace un momento que es la elevación del alma a Dios donde saboreamos su presencia. Fijamos nuestra mirada en Él y vemos la realidad, pero a la luz de su amor. Es un momento de unión silenciosa, decía hace un momento, donde nuestro santo del Carmelo, San Juan de la Cruz, dice que nos habla en un eterno silencio.
en ese silencio, solo allí podemos escuchar. Solo allí podemos nosotros escuchar la voz de Dios, ¿no? Y en verdad, en ocasiones se nos hace difícil llegar a esta etapa de la contemplación, porque nuestra mente es frágil, porque nos distraemos con todos, e incluso podríamos decir que en la segunda etapa, que es la meditación, donde rumiamos la palabra, con mucha fragilidad, y si estamos a veces en ocasiones un poco aquebrantados, podría ser que en ese momento nosotros nos vamos y nos quedamos en el problema, nos quedamos en la angustia y ya no podemos a veces avanzar, porque incluso ya la oración, que es la respuesta a Dios, que es una conversación íntima, ya no podemos avanzar porque a veces nos estamos distrayendo. Por tanto, estos 4 pasos están íntimamente unidos, ¿no? Como poníamos de ejemplo, como los hilos, decía, de un tapiz, que estos no están aislados, están concatenados unos a otros. ¿Por qué razón? Porque primero, si nosotros miramos la diapositiva, vemos que primero la lectura alimenta, la meditación saborea, la oración eleva y la contemplación une a Dios. ¿Sí? Repito, hermanos, la lectura del texto nos alimenta. La meditación saborea. La oración eleva y la contemplación es que nos une a Dios. Pues ya lo hemos dicho que para poder tener esta lectio divina es muy importante tener un lugar silencioso. Un momentito. Aquí está, ¿no? Para tener esta práctica de la lectio divina, debemos de tener un lugar silencioso donde fortalezca el recogimiento, como puede ser nuestra habitación. En aquel entonces cuando estaba nuestra madre, nuestra celda, decía ella. Nosotros puede ser la habitación en nuestro cuarto o un rincón tranquilo, adornado con una vela, siempre con el libro de la palabra, que es nuestra Biblia, y una imagen de nuestro amado, ¿no? Recuerdo que el año pasado nos hablaba nuestro hermano Fabián Landi, nos hablaba de la oración teresiana, y él nos recalcaba justamente este lugar, este tiempo y el espacio que tenemos, que es básico, que tenemos que tenerlo para poder tener ese encuentro con el amado. El tiempo ideal nos recomienda que podrían ser unas 2 horas, 1 hora. Puede ser muy en la mañana o también ya cuando uno ha terminado el día, sus actividades. Cuando el silencio invita a esta intimidad con el Señor. Pero lo más importante de todo es tener una disposición interna. Es necesario acercarnos con un corazón puro, sin prejuicios, para escuchar la voz del Señor, con humildad y sabiendo que dependemos de su gracia. Y bueno, yo pues en mi experiencia, realmente cuando hay ocasiones en que me he sentido demasiado como agitada o congojada por alguna situación familiar y lo que pueda pasar el día a día, y este momento, yo digo, se me hacía difícil poder como centrarme,
despojarme a veces de la loca de la casa, que dice nuestra Santa Madre, de todas aquellas preocupaciones para poder, en verdad, que lo más importante es esa disposición interior que debo de tener yo en ese momento, ¿no? Y sobre todo sabiendo que dependemos mucho de la gracia. Esa disposición a la escucha del Señor quiere revelarnos, pero su palabra, pero siempre esta tiene que ser invocando al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y purifique nuestro corazón. La lectio divina nos lleva a un encuentro personal con el Señor, como nos dice y nos enseña la regla del Carmelo. No se trata solo de leer la Biblia, sino de vivirla, de encarnarla en nuestra propia vida. La regla nos habla incluso de 3 puertas para que la palabra entre en nuestro corazón, que es la lectura. Nos habla aquí de la lectura personal, de una lectura comunitaria y de una lectura eclesial, como es la oración de los salmos. Las lecturas comunitarias que hacemos con cada una de nuestras comunidades, semana a semana, y esa lectura eclesial donde lo básico ahí también es la oración de los salmos. Asimismo, el año pasado recibimos una enseñanza muy bonita, muy profunda de nuestro hermano Vinicio, donde él nos habló exclusivamente sobre los salmos. Pero esta lectio divina también, ¿qué es lo que hace en nosotros? Transforma nuestro ser, nos convierte en hombres y mujeres de Dios, testigos de su palabra. Nos ayuda a pensar y hablar ya como la Biblia. Esta transformación a través de la lectio divina, ese contacto personal con la palabra de Dios, nos produce a nosotros los oyentes un mensaje bíblico. Las ideas, expresiones e imágenes de la Escritura ya se vuelve para nosotros como un patrimonio espiritual. Nosotros empezamos ya a hablar a partir de la Biblia y cómo nos dice la Biblia, es decir, ya repetimos nosotros versículos donde el Señor nos habla y como nos estamos familiarizando, vamos transformando nuestra vida. La palabra de Dios nos invita a la conversión y se vuelve como un espejo que pone al descubierto también nuestras incoherencias y disfraces de nuestra vida. Es decir, que ya nosotros podemos mirar ya la realidad de cada uno de nosotros. Ella nos juzga las disposiciones de nuestro corazón. Es decir, ya el oyente se convierte en un hombre de Dios, en un servidor, nos dice aquí, en testigos de la palabra. Nosotros ya entonces nos volvemos como más sensibles, mucho más humanos, porque ya vemos de que nos podemos pensar y hablar como dice la palabra del Señor. También es una espada del espíritu, porque nosotros tenemos siempre ya en nuestra boca, en nuestros labios, expresiones que en el corazón, expresiones en nuestra boca y en el corazón sobre la palabra de Dios. Y estamos dispuestos a servir en todas las circunstancias de nuestra vida. Ya no, para nosotros ya no cuenta mucho las situaciones de comodidad, por ejemplo,
cuántas ocasiones decimos, no me gusta ir a evangelizar porque está muy lejos o porque hay mucho sol, o sea, comodidades nuestras, sino que ya empezamos a ver siempre es de que estamos cumpliendo una misión, llevando la palabra del Señor a otras personas, ¿no? Como decía San Alberto, dice, debemos, dice, tener siempre en la boca la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra práctica debe ser consciente, debe ser una práctica consciente, es decir, que sabemos que el Señor nos llama para que seamos testigos de su palabra. La lectio divina también ya nos concede es una mentalidad de Cristo y nos configura a su imagen. Realmente es muy maravilloso. ¿Ya? Cómo el Señor va haciendo esa transformación en nuestra vida. Bien, entonces podríamos decir también que en esta última etapa de la contemplación no debe ser confundida como una simple recolección de información, sino que debemos examinar nuestros pensamientos, sentimientos y con una capacidad visionaria, porque así pues el Señor, vamos descubriendo lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Tenemos que contemplar las cosas desde Dios. En síntesis podría decir, y para ir concluyendo, y luego voy a tomar un ejemplo, vamos a mirar un texto de la palabra, de la Biblia, para que poder como entenderlo un poco mejor. Entonces, la lectio divina se transcurre como en un proceso dinámico, muy sencillo en sí mismo, pero que podemos nosotros ir paso a paso sin perder pues el hilo, porque si, como decía hace un momento, resulta que a veces leemos la palabra, pero en un instante, pero tan frágiles que somos, a lo menos me ha pasado a mí, que empiezo a hacer la lectura y con mucha fragilidad yo ya mi mente está lejos, pues yo voy hasta con tales experiencias que en ocasiones, si ese día he tenido que ir donde la costurera, yo en cuestión tan de minutos me he ido hasta volando en mi mente hasta donde la costurera y he tenido que regresar y decir, a ver, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo veo de que somos tan frágiles, por eso es que la lectio divina nos da estos pasos como para entender, leer y releer lo que está escrito para que se guarde eso en mi corazón y luego poder tener ese encuentro con el Señor. Bien, entonces, hermanos, yo quisiera pues como voy a dirigirme, por favor, a esta oración de San Agustín para luego leer la palabra. Y me gustaría, no sé si alguien me puede ayudar con esta oración de San Agustín. Oración de San Agustín. Que tu palabra, Señor, sea mi sana delicia. Que no me engañe con ella, ni a los demás. Mira, Señor, mi alma y escúchame, que te clamo desde el abismo. Toma este tiempo
para que yo medite los secretos de tu palabra y no le cierres su tesoro a quien está llamando a tu puerta. Tú tenías un propósito para dejarnos estas palabras de tan profundo misterio. Completa tu obra y muéstrame lo que me quieres decir. Tu palabra es mi gozo, Señor. Escuchar tu voz es un placer superior a todos los demás. Dame lo que amo. No abandones a esta ramita de hierba sedienta. Abre para mí los misterios de tu palabra, porque sigo llamando a tu puerta. En ti, Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, y esos tesoros son los que busco para mí. Vida en tu preciosa palabra. Amén. Amén. Así es. Tu palabra es mi gozo, Señor. Escuchar tu voz es un placer superior a todos los demás. Abre en mí los misterios de tu palabra porque sigo llamando a tu puerta. ¿Verdad? Bendito sea el Señor porque nos ha dejado su palabra, porque el Evangelio es vida, porque Jesús es el Evangelio. Entonces allí es como descubrimos lo que Dios habla a cada uno de nosotros. Tu palabra, dice, sea mi sana delicia y que no me engañe con ella ni engañe a los demás. Bien, entonces, hermanos, aquí vamos a leer y vamos a hacer como una pequeña reflexión, porque realmente hacer ya la lectio divina nos tomaría, es una noche, una enseñanza ya exclusivamente para tomar un tema. Pero lo he tomado como un ejemplo, como para simplificar un poco lo que les he compartido. Entonces, yo he querido tomar Marcos 4, 35, 41. Y si me puede ayudar Jennifer. Claro, mi Claro, Toy. mi Toy. San San Marcos Marcos 4:35 al 4:35 al 41. 41. Apaguen por Apaguen favor por los favor los micrófonos para micrófonos que para no que se no se oiga leer. oiga leer. Aquel día, Aquel al día, atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es, gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Entonces, esta palabra, yo digo que la hemos escuchado un montón de veces, montón de veces. Como dijo nuestro expositor
En los ejercicios espirituales el año pasado dijo, tanto la hemos escuchado que por lo tanto no la vamos a reflexionar, sino que la vamos a recordar lo que otros han dicho. Pero no lo vamos a hacer ahora sí. Lo vamos a tomar y lo vamos a adaptar entonces en esta noche siguiendo la lectio divina. Entonces, ¿qué es lo que deseamos primero? Que lo más importante es disponer nuestro corazón e invocar a quien realmente nos va a ayudar a conducir en esta noche. Es el Espíritu Santo. Y le decimos, danos Señor la gracia de tu Espíritu para que tengamos un oído atento y un corazón abierto para que hoy podamos recibir tu palabra como tú la quieres regalar, Señor. Danos, Señor, esa docilidad de poder sentir lo que tú, escucharte, lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra de esta noche. Amén. Bien, luego, hermanos, entonces ya tenemos la oración que hacemos y vamos con el primer paso, que es lo que nos dice el texto. Dice, recordemos que el objetivo de la lectura de esta noche es estudiar este texto, de leerlo, de releerlo, lo leemos, lo volvemos a leer y poderlo nosotros vivir esa experiencia que Jesús cuando estuvo aquí en tierra y cuando pasó lo que pasó, cuando estuvo en la barca, empezamos a decir, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo? Nos dice aquí, Jesús dice, pasemos, dice al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Nos damos cuenta nosotros de cuán cansado ha de haber estado Jesús en aquel entonces, porque Él quiso ya pasar a la otra orilla, ya pasar a otra situación. Entonces nosotros vemos de cómo Él también, siendo el Hijo de Dios, Él pasa a la otra orilla, dice, dejando a la gente que se lo llevaron, dice, dejando a la gente y se lo llevaron en barca como estaba. Miren ustedes, pasa a la otra orilla y él muy relajado, se duerme en la barca. Nosotros miramos lo que nos dice ahí el texto y sabemos también que en aquel entonces, cuando ellos estaban en esas travesías de navegación, siempre se encontraban, nos cuenta la historia, siempre se encontraban con tormentas, porque en aquel entonces habían grandes tormentas y esta era una más de las tormentas. Pero sin embargo, Jesús, él estaba, nos dice ahí, en la popa durmiendo muy tranquilo, ¿no? Y luego ahí vemos, se despiertan, dicen, y los apóstoles que caminaban, estaban con él, dice, enojados, ya un poquito exaltados, le dice que es que no te importa que perezcamos, oye, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo vamos nosotros, como rumiando, analizando, interpretando esta palabra. Dice, pero hay dos frases también muy importantes que están al final. Dice, y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? ¿Sí? Esto de cruzar a la otra orilla, esto de que el mar se calmó, se enmudeció, que el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Todo esto el Señor nos va empezando a hablar. Este pasaje, recordemos que se desarrolla en el lago de Galilea, como decíamos hace un momento, donde habían algunas tormentas y siempre ellos las vivían y también se alarmaban, ¿no?
al sentir el movimiento de la barca y por eso pues ellos se asustan y lo cuestionan a Jesús. Entonces hasta ahí ya entraríamos como en ese segundo paso y ahora entonces entraríamos a una meditación que nos quiere interiorizar el texto. Para nosotros hoy el punto de partida es nuestra situación presente. A través de este rumiado que hemos tenido de la palabra, nos ponemos ahora sí bajo el juicio de Dios y dejamos que Él vaya penetrando, nos vaya hablando a través de su palabra, como nos decía hace un momento San Ambrosio, como una espada, dice, de doble filo. Jesús manifiesta este milagro, dice, cuando aplaca, cuando vemos ya la acción de Dios, es cuando, de Jesús, cuando aplaca esta tempestad, ¿no? Él nos narra aquí y nos dice, la calla, dice, enmudece y el viento se calmó. ¿Cuántas veces sentimos que ya no podemos más en nuestra vida? Tenemos situaciones difíciles, esas tormentas las vivimos, las estamos adaptando a nuestra vida, las vivimos a lo mejor día a día, una enfermedad, una situación económica, una enfermedad terminal, Dios mío. Entonces esas tormentas nos hacen perder la fe, nos hacen perder la esperanza. Y corremos el riesgo de quedarnos paralizados por los miedos y a buscar incluso seguridades afuera, ¿no? Y ya se nos hace difícil escucharlo al Señor y queremos más bien ir por otros medios. Y no es así porque sabemos que Él realmente es la palabra. Pues a veces también pensamos que hasta la iglesia parece naufragar. Hoy por hoy escuchamos en redes, incluso muy serias, confidenciales, situaciones difíciles, duras que vive nuestra iglesia católica. Y le pedimos incluso al Señor por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por todos quienes conformamos. Escuchamos siempre persecuciones y empieza nuestra barca pues a querer naufragar. Pero el Señor nos dice ahí, no temáis, dice, tened fe. Dice, y si en verdad nosotros nos apropiamos de eso, es cuando nosotros empezamos a tener calma. Cristo no está lejos de nosotros, Él duerme junto al timón para que cuando nuestra fe desfallezca, nosotros, y cuando estemos tristes, desesperados, pues Él toma el control de nuestra vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo podría dar tantos testimonios hermosos donde en verdad me he sentado a desfallecer y hasta en mi oración no cuestionarlo al Señor, sino decir, Señor, ¿y cómo es esto? ¿Y dónde estás? Pues, y mira, pues ya parece que vamos a perecer, pero el Señor entonces me habla y entramos en esa otra etapa que es el de la contemplación, es decir, la palabra de vida, esa experiencia cotidiana que nos sirve para comprender qué es lo que quiere el Señor de mí. Ante las dificultades, ante las preocupaciones y angustias, siempre nosotros en medio de todo eso decimos, Jesús, yo confío en ti. Y para darle paso a ese diálogo y a esa escucha que siempre nos dice nuestra Madre Santa Teresa, San Juan de la Cruz, a ese
ese silencio donde podemos escucharlo a Él. Y ahí es cuando le decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Y qué es lo que quieres tú con todo esto? Pero para finalizar todo, pero también viene de la mano también un compromiso, que es lo que tenemos que también corregir, que es lo que tenemos que nosotros, como poner los peces y los panes para que el Señor haga la multiplicación. ¿Qué es lo que, Señor, quieres tú de mí en todo esto? Entonces, bien, hermanos, entonces los invito en esta noche a que pues sigamos viviendo, si ya lo tenemos hecho oración, la lectio divina, sigamos en recorriendo este camino con amor, con perseverancia y permitiendo que la palabra de Dios ilumine nuestra vida y nos conduzca a la plenitud, Dios mío, gloria a Dios, de su amor. Y que la dulce presencia del Señor nos acompañe siempre. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Amén. querida Querida Toa. Toa. Gracias porque bellamente nos has hablado y nos has explicado sobre la lectio divina, ¿no? Quisiera, antes de darle la palabra a mis hermanos, si alguien quiere comentar algo, resaltar algo, hacer algún tipo de resonancia, por favor, no se queden callados. Porque Toita nos ha dicho muchas cosas maravillosas, ¿no? Yo por aquí anoté algunas, pero prefiero que hablen ustedes primero, por favor. A ver, con toda confianza, porque estamos en familia. Abran su micrófono porque no los veo a todos en pantalla, ¿no? Si puedes cerrar la presentación, Toita. A ver, por aquí Lupe. Cuéntanos, Lupe. Buenas noches, hermanas. Un saludo desde Bolivia y pues primeramente dar gracias a Dios por este inicio de año, que para todos sea un año muy bendecido a pesar de todo lo que nos venga, y agradecer también a Toya por esta linda exposición sobre la lectio divina que creo yo tiene que ser el pan nuestro de cada día, ¿no? La lectio divina, hacerlo nuestro. Y me encantó mucho cuando dices de que es un encuentro personal con Dios. En la lectio divina podemos encontrar las palabras o las respuestas que a veces buscamos, que necesitamos y que nos da un consuelo, ¿no? Entonces, disponer siempre el corazón para dejar entrar al Señor por su palabra. Y me gusta mucho esas experiencias que compartes con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Muchísimas gracias por tu participación. ¿Alguien más se anima? A ver. Adelina, está sonriendo. Cuéntanos. Adelante. Ay, no se te volvió a cerrar el micrófono, Ade. Ábrelo de nuevo, por favor. Ya, creo que Ahí. ahí, ya. Ajá. Muy buenas noches con todos. Para mí ha sido un gusto poder ingresar y estar aquí junto a ustedes. Y qué sorpresa que nuestra hermana Toa haya sido la expositora. Me encantó Toa, la forma tan sencilla, pero completa, ¿no? Cómo nos hiciste, nos transportaste a lo que es en verdad la lección divina, ¿no? Eso que tú dices que eh, el Alexio es caminar al encuentro con el que sabemos nos ama, ¿no? Y cómo tenemos que prepararnos para ese camino. Eso es lo más importante, la forma como tenemos que prepararnos. Así como cuando vamos a una fiesta y tratamos de ver pues el mejor vestido, lo mejor para
estar a gusto en esa fiesta. Igual tenemos que ser para cuando nos vamos a encontrar con el Señor. Preparar el ambiente, prepararnos nosotros. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? Primero con el Espíritu Santo. Sin ayuda del Espíritu Santo no vamos a llegar al encuentro, ¿no? Es ese lugar propicio, ese lugar donde no nos moleste la televisión, el celular, nuestros familiares, que nada. Y tratar de que la loca de la casa, ¿no? Como nos decía nuestra Santa Madre, se quede quieta y no nos lleve, como dices tú, donde la costurera o a los mismos problemas que tenemos y que lamentablemente no los podemos sacar de aquí. Pero ese es el momento en que poco a poco, tú decías 1 hora, 2 horas. Yo diría que para empezar, así sean 10 minutos, pero bien 10 minutos bien entregados al Señor, ¿no? Y poco a poco, uno mismo va viendo que tiene que aumentar eso, ¿no? Que ya viene la concentración. Para llegar a la oración, pues tenemos que concentrarnos nosotros en lo que nos espera, que es el encuentro con el Señor. Ese encuentro que no se necesitan palabras. El silencio lo dice todo. Dicen que hay palabras, hay silencios profundos que dicen más que palabras, ¿no? Y ese es lo que tú nos acabas de explicar esta noche, cómo debemos llegar al amado. Entonces, me ha encantado la forma como has ido llevando esta lección divina, ¿no? Y que debemos de practicarlas todos los días, todos los días. Tenemos la suerte de contar con el Evangelio y eso nos ayuda muchísimo. Ese es nuestro libro, ese debe ser nuestro manual diario. Eso me ha encantado, Toa, y gracias a la escuelita por darnos esta oportunidad de reforzar, de recordar, de alimentar, de seguir alimentando, de seguir enamorándonos de este hermoso caminar teresiano. Gracias, Gracias. Adeline. Gracias. Gracias, me encanta Ahí quería añadir que... algo, Jennifer, es que, Dígalo. bueno, en mi vida personal, algo que me ha ayudado muchísimo es el rezando, hablando de herramientas, es el rezando voy y el orando el orante de Carmelitas. Es muy, muy, muy bonito. No, me ha ayudado muchísimo porque ya cuando me quiero desviar, ya me regreso, me regreso. Y eso quería comentarles. Esas herramientas son también muy importantes. Le agradezco la intervención de Adelina porque, no solamente por sus palabras, sino porque Adelina tiene un camino recorrido dentro del Carmelo. Y es muy bonito que nosotros sigamos descubriendo, enamorándonos, formándonos, porque esto no se acaba. No es una tarea de un día, de una clasecita, de una charla. No, esto es una tarea constante. Y yo los animo a que continúen y que tomen, o sea, que estas clases no se queden en, bueno, qué lindo, maravilloso. No, hagámoslo vida. Incorporémoslo a la práctica diaria. Como bien dice Adelina, empecemos por 10 minutos, pero empecemos. Como bien nos explicó Toa, buscar el espacio, buscar el momento propicio para el encuentro amoroso, que siempre es maravilloso, que siempre es tiempo de celebración, de amor, de paz, de encuentro, ¿no? Hay una cosa que me encantó de las que dijiste, que esto es un proceso, que la práctica de la lectio divina es un proceso, y como de todas las demás prácticas que nos sugieren en el Carmelo seglar, son
procesos implican un proceso de transformación. O sea, que esto no se queda en una práctica, sino que eso nos ayuda a nuestra santificación. Uno no puede tenerle miedo a la palabra santificación porque dice, ay no, pero que, no, sí, la idea que todos tenemos aquí es ser santos y llegar todos al cielo, ¿no? Ojalá nos encontremos allá. Otra cosa que me encantó de las que dijo Toa, sentirnos y sabernos llamados a contemplar. Eso es el Carmelo. Sentirnos y sabernos llamados a esa unión con el Señor. Y que esto es un proceso dinámico, eso me encantó, un proceso dinámico. Entonces hagámoslo vida en nuestra vida y empecemos de alguna manera. Si alguien más quiere decir algunas palabritas, ya estamos terminando, ya son las 9 de la noche y queremos ser respetuosos del tiempo de todos. Carmen. Gracias, Jennifer. Muchas gracias a la señora. Es lindísimo todo lo que dijo. Me gustó mucho esta parte que habló sobre el depender de Dios, el depender de la gracia que Él nos brinda, ¿no? O sea, a mí se me hace como vivir una vida de fe, una vida como de entrega en lo cotidiano, una vida de confianza, de siempre acordarnos de Él, ¿no? De hacer como esta palabra que se vaya como interiorizando en nuestra vida y también pues que seamos coherentes lo que hacemos con la palabra que descubrimos. Eso, me gustó mucho. Muchas gracias, señora Gallardo. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a despedirnos. Martita, por favor. Buenas noches de Dios con todos, alabado sea Jesucristo. Bueno, solamente quería decir el mensaje que me llegó a mí, ¿no? En esta noche. Primero agradecer a Toita, Dios le pague, muy linda la exposición. Y bueno, el evangelio que nos lleva a vivir, ¿no? A mí me llegó esto de cruzar a la otra orilla, o sea, no quedarse uno estancado, quieto por las dificultades, por las situaciones difíciles y con el miedo, ¿no? Porque el miedo le paraliza, no le deja caminar, no le deja pensar bien. Entonces, esa invitación que hoy el Señor me hace a caminar, a cruzar a la otra orilla, pero sobre todo a tener esa fe y esa confianza de que el Señor está a mi lado. El Señor siempre me acompaña y que Él es tan grande, tan poderoso que, claro, calla y enmudece a todos esos malos pensamientos, a todas las situaciones negativas y se complementa con el Evangelio de hoy también, ¿no? Que el Señor decía, calla y sal fuera. O sea, todas las cosas negativas, todas las situaciones donde el enemigo eh, a través del pensamiento, de las malas actitudes o lo que sea que uno mismo puede tener. Entonces, esa es la reflexión de, de ese silencio interior con el Señor, a quien no le podemos engañar, ese estando a solas en ese trato de amistad, ¿no? Porque Jesús es humano y humanamente Él ve nuestra fragilidad humana y se hace humano y ve que sí, que tenemos miedo, entonces dice, no tengan miedo. Entonces, bueno, ese pequeño compartir nada más, Dios le pague por todo y muy lindo. Buenas noches. Gracias a ti, Martita, por compartirnos tu lección. O sea, ahí tiene un ejemplo de lo que es vivir y experimentar lección Así divina. es, así es. Bueno, quería saber si hay alguien encargado de la oración final. Yo lo voy a hacer. Muy bien, Anabel, así es. Listo, ya. Bueno, queridos hermanos, al terminar este momento, Carmelita, ya le hemos dado gracias a la hermana Toa por la excelente exposición del día de esta noche. Y le damos gracias también a Dios por la presencia suya en medio de nosotros. Y le pedimos pues que
que este conocimiento recibido el día, esta noche, enriquezca nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y que poco a poco lo podamos poner en práctica, ¿no? Entonces le decimos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. A nuestra Madre del Cielo también le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo esto haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.